Buenos días a todos. Es un placer para mí, estar aquí en este magnífico congreso donde tenemos ahora un invitado muy querido y que lleva apoyando este proyecto desde 1993, aunque parezca que entonces casi no era esto, que es mi querido José Ramón Pin, profesor emérito del IES. Buenos días, José Ramón. Buenos días, aquí estamos. Bueno, voy a introducir un poquito tu ponencia, si te parece bien, y luego te paso la palabra. Bueno, este simposio, como sabéis, se llama Proyecto Improving y más de más I de inteligencia energética y José Ramón nos va a hablar de la importancia de co-crear un mundo energéticamente más inteligente en y con todos los sentidos. Nos va a dar una mirada sociológica de los retos actuales del ser humano desde una concepción integral y trascendente de la inteligencia. Un poco lo que nos ha llevado a invitarle es reflexionar sobre la situación de la sociedad actual. Estamos viviendo unos retos jamás vividos anteriormente. Lo que supuestamente llamamos inteligencia del ser humano está llevando a nuestra especie a una escalada de violencia contra nosotros mismos y contra el entorno natural que nos acoge. Todo esto creemos que hace necesario una profunda reflexión de nuestro comportamiento si no queremos repetir errores graves cometidos en el pasado e incluso poner en riesgo nuestra supervivencia. La inteligencia energética ofrece una visión holística, integradora y profunda del origen del término y su mejor aplicación en contextos sociológicos de relación personal y profesional. Creemos que aumentar nuestro nivel de conciencia y consciencia en este momento de la historia de la humanidad, saber qué factores fundamentales del ser humano son primordiales para manifestar un comportamiento que pueda calificarse realmente de inteligente, es prioritario para lograr una sociedad más justa y humana en y con todos los sentidos. José Ramón, cuéntanos, ¿qué te inspiran todas estas palabras desde tu perspectiva de experto con larguísima experiencia en lo que es el comportamiento humano, la sociología y una visión muy especial del mundo? Bueno, pues muchísimas gracias por admitir estas palabras, que son un poco mi reflexión sobre la tesis doctoral que apoyé con todo cariño a mi amiga Elena. Bueno, era hablar de inteligencia humana. Y para hablar de inteligencia humana, lo primero que hay que hacer es hablar de lo que es un ser humano. Y eso tiene que ver con una ciencia muy especial que se llama la antropología, especialmente la antropología filosófica. Es verdad que toda la antropología puede ayudar a entender al ser humano, pero el pensamiento sobre lo que es el ser humano es precisamente la llamada antropología filosófica. Y en mi opinión, hay como dos tipos de antropología filosófica vigentes en el mundo en estos momentos. El primer tipo nos dice que el ser humano es la suma del soma, es decir, del cuerpo, de los temas físicos y del psique, y que el psique y el soma están constituidos o se transforman mediante una serie y un conjunto de reacciones físico-químicas. Y el ser humano se reduce a soma y psique, es decir, a reacciones físico-químicas. En este caso, la físico-química del carbono, que es de lo que estamos hechos. Algo que podía hacerse en la inteligencia artificial porque sería la fisicoquímica del silicio, pero en ese sentido no habría mucha diferencia entre lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia humana. El segundo tipo de antropología es el que piensa que el ser humano está compuesto por el soma, el psique y el espíritu. Algo más o mucho más que las reacciones físico-químicas. Un espíritu que en algunos casos, algunos califican de alma, otros califican de espíritu, pero que el ser humano tiene esos tres niveles. A lo largo de la historia del estudio sobre la inteligencia, hemos tenido la IQ, o coeficiente intelectual en castellano, que era el soma y el psique, y la IE, la inteligencia energética, emocional, que se puso de moda allá por los años 90, 2000, etcétera, que si se analiza el ser humano como soma más psique, pues puede ser perfectamente entendible, porque la inteligencia emocional
puede proceder precisamente de reacciones físico-químicas, como puede ser la depresión. La depresión puede ser una reacción físico-química, o una depresión exógena puede dar lugar a reacciones físico-químicas. Pero si tienes una concepción del ser humano de soma más psique más espíritu, la IQ y la IE a lo mejor se quedan reducidas, no son completas. Precisamente la reflexión de León XIV en la Magnificat Humanitas lo que dice es que la Iglesia tiene que acoger el desarrollo de la historia, y especialmente de los temas científicos, y científicos sobre el ser humano en particular. Y por tanto, ¿qué es la inteligencia energética? Pues es un intento de apostar para el pleno entendimiento de la inteligencia humana desde el punto de vista de la concepción antropológica del soma, más psique, más el espíritu, una energía, por decirlo así. Y además, una ayuda con instrumentos para medir ese nivel de inteligencia y apoyar a su desarrollo. Esto lo recoge también la tesis doctoral de mi amiga Elena en las páginas 83-85, que es un resumen histórico de las etapas del estudio de la inteligencia, y que en la parte última se refiere a la inteligencia en el siglo XXI y XXII. Y yo estoy convencido que la aportación de la inteligencia energética, entre otras, va a ser un elemento que permita a los estudiosos del ser humano y a los que ayudan al ser humano a su plenitud, a ser mejores seres humanos, que es en realidad lo que nos compete en estos momentos. Pues muchísimas gracias, querido amigo y compañero de camino por tantos años. Aprovecho casi, ya que me has dado pie, a leer esa parte que dices de cómo en la tesis doctoral, en la página 85, definimos una fase 3 del futuro de la inteligencia del ser humano realmente, y que, bueno, cronológicamente se nos ha ocurrido que son el siglo XXI y el siglo XXII. Y lo hemos llamado visualizando nuestro ser humano. Y me encantaría compartirla ahora contigo, José Ramón, y con todos los que nos están oyendo. Aquí decimos, visualizamos un siglo XXI y XXII caracterizado por el aumento de la conciencia, en el que el ser humano ha sido capaz de aprender de las lecciones del pasado. Energéticamente las personas habrán sabido conectar con quien realmente son, su esencia, su alma, y actuarán desde ahí con arreglo a su propósito de vida, en bien de sí mismos y del entorno que les acoge y les da vida, impulsados por el espíritu, esa energía universal que lo llena todo y que cada uno llamamos de una manera, perfecto, porque en el mundo de la inteligencia energética todo es I, todo es Y, todo cabe, nada se excluye, nada se excluye. Y seguimos diciendo, la psicología habrá integrado los saberes de todos sus antepasados con las tendencias más actuales, reconociendo a todos y cada uno de ellos y ellas, honrando sus mensajes, encajando todas las piezas sin que falte ni una sola. El ser humano habrá comprendido y experimentado un poco más que todo y todos configuramos un organismo y existimos en conexión, y que si una pieza de ese gran puzzle lanza un mensaje en cualquiera de los múltiples lenguajes en que puede ser enviado, y aquí nos referimos a que la violencia también es un mensaje y hay que escuchar qué hay detrás de todo eso, hay un porqué que debe ser escuchado y un para qué que debe ser identificado para el bien mayor del propio sistema. El alma de cada persona, su esencia, será el motor y el filtro más importante a tener en cuenta en las relaciones humanas y con el medio ambiente. Y el ser humano mostrará con coherencia que lo es en todos sus actos. Su comportamiento inteligente tendrá en cuenta para sus elecciones, intelligence viene del latín interlegere, elegir entre. Tiene que ver con el libre albedrío. Tendrá en cuenta para sus elecciones, decía, esa esencia más bella que reside en sí mismo y en todo lo existente. La comunicación será fluida,
y las personas de todos los ámbitos y condiciones podrán crecer y desarrollarse en armonía con el entorno que florecerá de nuevo. La tecnología, con especial protagonismo de la inteligencia artificial, irá modelando nuestras estructuras nerviosas, anatómicas y fisiológicas, cerebrales y periféricas, continuando el ciclo de cocreación con el medio que desde nuestro surgimiento hace 200 siglos venimos experimentando. La epigenética y la física cuántica formarán parte importante de ese futuro para la psicología y para cualquier otra ciencia y saber. El trabajo en equipo, entre todas las disciplinas, el respeto a lo diferente y la curiosidad por aprender de esos que son diferentes a uno, desde el respeto y la humanidad, será la tónica dominante. Gracias a esa colaboración entre todas las ramas del saber, descubriremos las leyes que ya hoy en día se vislumbran de lo infinitesimalmente pequeño, donde hemos comprobado lo existente puede estar en dos sitios a la vez. Sabremos explicar un poco más cuán pequeños son un pensamiento y una emoción, a qué velocidad viajan y cómo llegan del receptor al emisor, incluso estando a grandes distancias uno de otro. También sabremos explicar mejor la percepción extrasensorial, la telepatía, las intuiciones, las premoniciones, las conexiones con otras dimensiones de la existencia y cómo aumentar esos talentos. También sabremos percibir más y mejor de esas otras maneras y aceptar esos hechos con normalidad. Bueno, pues esta es la visión que tenemos. José Ramón, ¿qué se te ocurre decir ya para despedirnos? Bueno, que muchísimas gracias por admitirme en este simposium y que espero que sea el inicio de un largo camino de investigación. Lo más grande lo quiera, el bien común, lo más grande, el amor infinito y eterno que está dentro de cada partícula material de lo existente, ojalá lo quiera. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta Besitos. luego. Gracias, José Ramón, gracias. Adiós.